Aplicación de hongos micorrízicos arbusculares y fertilizantes orgánicos en plantas de tomate. El tomate en México es un cultivo de importancia a nivel nacional. Es la hortaliza mayormente cultivada, tanto para consumo y exportación. En diciembre de 2019, la producción se vio disminuida en 6 de los 14 estados con respecto a cifras del 2018. En este año, la producción disminuyó 2.6% respecto al año pasado, debido a menores rendimientos del cultivo. Los fertilizantes químicos se han utilizado para la producción de cultivos y satisfacer la demanda de alimentos del país y del mundo. Sin embargo, su uso ha deteriorado el medio ambiente. En la agricultura, representan problemas con importantes implicaciones económicas, sociales y ambientales. Su adquisición incrementa los costos de producción y los problemas de salud ambiental como agua, suelo y aire. Se ha alentado a los productores a utilizar alternativas orgánicas respetuosas con el medio ambiente, como lo son los fertilizantes orgánicos, ya que minimizan los efectos del cambio climático, mejorando la salud del suelo. Las micorrizas arbusculares son asociaciones simbióticas con las plantas. Estos representan una alternativa para satisfacer la demanda de nutrientes en las plantas, al mismo tiempo que van a estimular las defensas contra estrés, ya sea biótico o abiótico. En la figura 3 se muestra esta simbiosis que ocurre entre la planta y el hongo micorrízico arbuscular. Mientras que el hongo obtiene carbono por parte de la planta por medio de los fotosintatos, los hongos micorrízicos arbusculares le van a proporcionar fósforo y nitrógeno, entre algunos otros nutrientes que se encuentren en el suelo. Estos hongos pues ayudan a la absorción de nutrientes, lo que se traduce en mejores características foliares para el cultivo, además de tener un efecto bioprotector, como se muestra en la figura 4, tanto los estrés de tipo biótico y abiótico en las plantas. Se ha observado, por ejemplo, en plantas de café inoculadas con estos hongos micorrízicos, han reducido hasta el 22% de la severidad de la roya, que es un patógeno catastrófico en este cultivo de café. Como antecedentes a este trabajo, pues se tiene que el uso de fertilizantes orgánicos, así como los hongos micorrízicos arbusculares, humus y fertilización, afectan positivamente el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de jitomate. Eh, en este trabajo, principalmente por Charles en el 2015. Estos otros dos trabajos se ha observado que la proporción de fertilización orgánica va a influir en el grado de colonización micorrízica debido al aumento del contenido de fósforo en el suelo. La teoría nos dice que si el contenido de fósforo en los suelos debido a esta fertilización orgánica, pues simplemente no va a crear la asociación simbiótica con los hongos micorrízicos. Entonces, en este trabajo se decidió utilizar una baja proporción de fertilización orgánica y se analizó el grado de colonización en plantas de jitomate. Como metodología, pues tenemos plantas de jitomate que fueron crecidas en macetas, ¿sí? En un suelo basado con limo-arena en proporción 1:1. Entonces tenemos estos dos tratamientos, micorrizadas con abono orgánico y micorrizadas sin ningún tipo de fertilización.
A las plantas que se les adicionó abono orgánico tenían este mismo suelo y se les adicionó lombricomposta en esta proporción de 3:1. La micorriza utilizada es un consorcio y se utilizó de acuerdo a las especificaciones del fabricante, el número de esporas recomendado para que se lleve a cabo la micorrización. Entonces, cada grupo de plantas tiene su control no micorrizado. Para desarrollar los métodos, las raíces de ambos grupos de plantas se dividieron en dos partes. Una parte fue analizada por el método de tinción, el cual se tiñen las raíces con azul de tripano, son puestas en los portaobjetos y son observadas en el microscopio por los métodos descritos aquí. Y para el análisis molecular, la otra mitad del grupo de raíces se congeló en nitrógeno líquido, se molió, se extrajo el RNA. Posteriormente se hizo la síntesis del DNA complementario para analizar por PCR punto final y visualizar los transcritos en una electroforesis en gel de agarosa. Los resultados obtenidos se muestran en esta figura 5, que es el porcentaje de colonización de micorrizas en raíces de tomate. De este lado se muestra la micorriza con la fertilización orgánica y de este lado la micorriza sin ninguna fertilización. En la barra verde se muestra el contenido de hifas observadas, en la barra azul el contenido de arbúsculos observados y en la barra gris el contenido de vesículas observadas bajo el método descrito. Entonces, lo que nosotros encontramos es que hay mayor contenido de hifas y de vesículas en las plantas que tienen micorriza y la fertilización orgánica, y no encontramos ninguna diferencia en el contenido de arbúsculos. Pero esto no significa que no hayamos encontrado, sino que pues sí estaban presentes, pero pues no hubo cambios. En la figura 6 se muestra notoriamente la presencia de hifas en ambos tratamientos. En el lado A se muestra las plantas, bueno, las raíces de plantas micorrizadas con la fertilización orgánica, y en el lado B las plantas solamente micorrizadas. En C y en D se muestran los controles no inoculados con las micorrizas y podemos decir que no se encontraron ninguna estructuras del hongo como se muestra en estas otras figuras. Aquí se ve el contenido de hifas de arbúsculos que se encuentran dentro de la célula. El arbúsculo es el lugar donde se va a llevar a cabo el intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. Y las vesículas aquí se muestran y podemos observar a simple vista que pues la presencia en ambos tratamientos fue muy notoria, esta presencia de la micorriza. En la figura 7 se muestra los ensayos moleculares. En el lado A tenemos el marcador de micorrización y en el lado B es un gen constitutivo como control de carga. Entonces, en la fila 1 tenemos el tratamiento de micorriza con fertilización orgánica. En el carril 2 tenemos las plantas micorrizadas sin ningún tipo de fertilización y en los carriles 3 y 4 los controles no inoculados sin micorriza.
Entonces, este marcador de micorrización se considera un indicador confiable de la colonización micorrízica en las raíces de especies micorrizadas, aunque aquí en este resultado está activo el transcrito, eso no significa que la planta no pudiera estar transportando fosfato, pero en los carriles 1 y 2 esta mancha es mucho más intensa con respecto a las otras. Entonces, esto abre la pauta a que se haga un análisis más detallado y cuantificado por medio de PCR cuantitativa. A manera de resumen de estos resultados, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro grupo de plantas, ¿sí? De micorriza más abono orgánico y de micorriza sin ningún tipo de fertilización. Lo que nosotros encontramos es que la planta se puede asociar con hongos micorrízicos aún estando bajo un régimen de fertilización orgánica en dosis bajas. Entonces, pues esto es bueno para la planta porque tenemos el beneficio que nos proporcionan las micorrizas y los abonos orgánicos para una agricultura sustentable. Se ha observado en otros trabajos que el uso de fertilizantes orgánicos complementa la fertilización química. Aunque en este trabajo no se utilizó dicha fertilización, el uso de la fertilización orgánica en dosis bajas mostró resultados similares en cultivos de calabacita, en los cuales la adición de una mezcla del 50% de fertilización química y un biofertilizante, en ese caso fueron extractos de algas marinas, mejoró las características de los cultivos, incluyendo una mejor productividad del cultivo. Entonces, estos datos no están reportados en este momento, pero adicionalmente nosotros observamos un mayor número de frutos y flores en plantas micorrizadas con el abono orgánico. Esos datos pues no están mostrados, pero pues abre la pauta a realizar otras investigaciones a partir de este trabajo. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que existen diferencias en el porcentaje de colonización de raíces de tomate tratadas con fertilización orgánica, encontrando estructuras fúngicas como hifas, vesículas y arbúsculos. Estos hallazgos indican que la aplicación de fertilizantes orgánicos en baja dosis no afecta el establecimiento de simbiosis en las plantas de tomate. Los resultados derivados de esta propuesta podrían extrapolarse a otras plantas modelo que establezcan simbiosis micorrízica como maíz, arroz, sorgo, etc. Estas son las referencias